El día que cumplí años me dejó por otra, pero mi hijo me abrazó y dijo, no llores por él. La puerta se cerró sin gritos, sin lágrimas, solo con el sonido frío de una decisión irreversible. En la mesa aún estaba el pastel, intacto, y el regalo, sin abrir. Una mujer que entregó todo, un hombre que se fue con otra, y un niño que dijo lo que muchos adultos no se atreven a decir. No llores por él, mamá. Lo que parecía el final, era apenas el principio. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer que lo ha perdido todo, menos el valor de levantarse? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia de emociones verdaderas, decisiones que duelen, y una venganza que no se grita, se teje. Comenta desde donde nos estás viendo, y si tú también alguna vez volviste a nacer. La noche tenía ese olor a promesa, promesa de celebración, de abrazos cálidos, de familia completa. Carolina había pasado todo el día cocinando, ordenando la casa, revisando cada detalle como si el orden externo pudiera evitar que algo saliera mal. La mesa estaba servida con cuidado maternal, con el mantel que reservaba para fechas especiales. En el centro, un pastel decorado con fondant y frutas rojas se alzaba como una obra de arte, o un testigo mudo. Mateo corría por la sala con los zapatos limpios y el cabello todavía húmedo del baño, nervioso por la llegada de su padre. Cuando la cerradura giró, Carolina sonrió con ese reflejo de esperanza que aún no se había rendido. Pero al ver la expresión de Julián, algo en su estómago se hundió. Él no traía flores, no traía regalos, solo una mirada opaca y una decisión que le cambiaría la vida. Voy a ser claro, dijo Julián, como si le hablara a una extraña. Me voy con otra persona. Nadie se lo esperaba, ni siquiera el reloj en la pared, que pareció detenerse unos segundos, incapaz de procesar tanta frialdad. Carolina lo miró fijamente, como si no entendiera el idioma que estaba usando. ¿Otra? ¿Qué otra? ¿Qué significaba me voy? ¿Y por qué hoy? Porque justo hoy. Mateo dejó caer la servilleta al suelo, el sonido apenas audible, como un suspiro hecho materia. Julián no lloró, no pidió perdón, no ofreció razones. Dio media vuelta y fue directo al pasillo, como si su decisión llevara semanas cocinándose. Carolina no reaccionó, no gritó, no suplicó, solo se quedó ahí, paralizada entre el pastel intacto y la puerta abierta. La traición no tenía fuego, era hielo puro. Fue entonces cuando Mateo, con apenas 10 años, cruzó la sala con una fuerza que no le cabía en el cuerpo. Se acercó a su madre, le tomó la mano, y con voz firme, temblorosa pero llena de verdad, dijo las palabras que quedarían tatuadas en su memoria. No llores por él, mamá. Él no lo merece. Y ese niño, tan pequeño, fue el primero en consolar cuando debía ser consolado. El pastel seguía sin tocar, las velas esperando ser encendidas, y la cena comenzaba a enfriarse, pero nadie se movió. El silencio se volvió el nuevo dueño de la casa. Julián salió sin mirar atrás. Cerró la puerta sin estruendo, como si ni siquiera eso mereciera drama. En ese momento, los ojos de Carolina, ya humedecidos, dejaron de parpadear. Algo se quebró, pero no fue su corazón. Fue la ilusión de que él volvería. En ese instante exacto, mientras su hijo la abrazaba, no pensó en venganza. Pensó en vacío, en abandono, porque cuando una traición llega sin anuncio, ni siquiera da tiempo para odiar. Cerró la puerta lentamente. Fue ella quien la empujó, con una calma que daba miedo. Y mientras lo hacía, su mirada no lloraba, se encendía. Esa expresión no era solo dolor. Era el nacimiento de un silencio que sería más fuerte que cualquier grito. Un silencio estratégico, inteligente. Un silencio que diría mucho más que cualquier reproche. ¿Para qué gritarle a quien ya no escucha? ¿Para qué implorarle a quien decidió irse? Carolina bajó la mano del picaporte y miró la mesa como quien contempla un campo de batalla abandonado. Ahí seguían el pastel y el regalo, testigos mudos de una historia que acababa sin aviso. Esa noche, nadie comió. Mateo se quedó dormido en el sofá, abrazando una de las almohadas con forma de estrella que su madre le había cosido. Carolina no encendió la televisión. No llamó a nadie. Se quedó sentada en la cabecera de la mesa, acariciando con los dedos la caja del regalo que había comprado con tanta ilusión para Julián. Una billetera de cuero con sus iniciales. Ironías de la vida. Ese tipo de detalles solo duelen cuando uno se da cuenta de que fue el único que los valoró. Las velas seguían en su sitio, esperando que alguien las encendiera. Pero la fiesta ya no existía.
El entusiasmo se había transformado en decepción. La mente de Carolina no paraba. ¿Desde cuándo? Porque ahora había señales que no quiso ver. Era como actuar en una obra de teatro en la que ya no reconocía su papel. Sin embargo, una parte de ella sentía alivio. Sí, alivio, porque ya no tenía que fingir. Ya no debía tolerar excusas torpes, ni el olor a perfume ajeno en una camisa. Julián ya no era un misterio. Era una verdad amarga, pero una verdad al fin. Y eso, por doloroso que fuera, era el primer paso hacia algo superador. No pensaba aún en reconstruirse, tampoco en destruir a nadie. Estaba atrapada en una pausa emocional que no tenía nombre. Pero sabía que el dolor no se iba a quedar para siempre, porque hasta las heridas más profundas, si no se tocan, cierran. Tal vez por eso, al apagar las luces del comedor, miró una última vez el pastel sin cortar. Y por primera vez en el día, sonrió. No de alegría, sino de dignidad, de una extraña sensación de haber tocado fondo, pero estar viva. Mateo, dormido en su rincón del sofá, parecía pequeño, pero había sido enorme. Su voz había sido la única cuerda a la que Carolina se aferró esa noche. Mientras lo cubría con una manta, pensó en lo injusto que era para un niño tener que cargar con verdades que no pidió. Pero también sintió orgullo, porque su hijo, con una sola frase, le recordó lo que el amor verdadero hace. Sostiene, sin pedir nada a cambio. Subió las escaleras lentamente. No sentía rabia, ni pena. Sentía silencio. Un silencio denso, necesario, poderoso. Se quitó el vestido con cuidado, como si se despojara de una piel ajena. Guardó el regalo en un cajón, sin rabia, sin nostalgia, y se acostó sin lágrimas. No porque no doliera, sino porque ya no había más que decir. La historia con Julián había terminado, pero la suya apenas comenzaba. Y así terminó la noche. No con un portazo, no con una escena. Terminó con el sonido suave de una lámpara apagada, con un niño dormido, y con una mujer sentada en la oscuridad que, sin saberlo, estaba a punto de redibujar su... Carolina despertó con una sensación extraña, como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no lograba descifrar. Aunque fingía normalidad frente a Mateo, la casa ya no sonaba igual. El aire parecía más denso, los objetos más quietos. El desayuno que antes compartían los tres se había reducido a un café amargo y un vaso de leche tibia. Pero lo que más le costaba era sostener la mirada del niño sin que se le quebraran las pupilas. A cada sorbo del café, repasaba mentalmente las posibilidades. Había una pregunta que no quería formular en voz alta. ¿Quién era ella? ¿Quién había ocupado su lugar en la cama, en los mensajes, en las promesas? La duda la carcomía, pero no podía precipitarse. Y sin embargo, la respuesta se dibujaba sola, como una sombra que se proyecta antes de que aparezca la figura real. Sofía. Sí, el nombre surgía como un susurro involuntario, como un reflejo. No era una sospecha cualquiera, no era celos ni paranoia. Era intuición femenina, esa que no falla cuando el alma empieza a percibir las grietas en lo que parecía sólido. Sofía había trabajado con ella. Había sido su aprendiz, su aliada en tiempos de estrés. ¿Cómo no confiar? Carolina la había acogido como a una hermana menor, ayudándole incluso a pagar un curso de corte y confección. ¿Cómo imaginar que ella, justo ella, recordó con una mezcla de rabia y náusea como la joven la llamaba señora Caro con esa voz melosa? Esa falsa dulzura ahora se le pegaba a los oídos como veneno. ¿Era posible tanta traición envuelta en sonrisas? Y entonces empezaron a surgir los recuerdos que ya no parecían inocentes. Las veces que Sofía coincidía con Julián en la tienda, las risas apagadas que compartían, los mensajes de texto que, en su momento, no le parecieron extraños. Carolina había sido demasiado confiada. Confiar había sido su modo de amar. Pero ahora entendía que había señales, pequeñas alarmas que ella misma decidió ignorar. Una mancha de labial en una taza, una pulsera olvidada en el auto de Julián. Y ella, ingenua o noble, o ambas, había dado explicaciones por todos. Qué dolor saber que el cuchillo venía de la mano que ella había alimentado. Una cosa es ser engañada. Otra es ser traicionada por alguien a quien le abriste la puerta de tu vida. Ese día no lloró. Sintió una náusea honda, como si el cuerpo quisiera expulsar toda esa basura emocional. Mateo no debía ver nada. Carolina puso música, hizo tareas de casa, lo llevó al parque. Pero por dentro,
Una tormenta empezaba a gestarse, porque saber la verdad y no poder enfrentarla todavía es un tipo de tortura lenta. Ella no buscaba venganza, no en ese momento, pero sí necesitaba respuestas. Por eso, al día siguiente, volvió a la tienda cerrada desde que Julián se había marchado. Entró con llave, como quien entra a una iglesia abandonada. Cada rincón tenía polvo y recuerdos. Allí estaba su escritorio, sus papeles, su vida profesional que parecía haber quedado en pausa. Revisando un archivador, buscando facturas que necesitaba reorganizar, encontró una carpeta celeste que no recordaba haber guardado. Dentro, documentos revueltos y una hoja impresa que la congeló. Era un contrato preliminar, con membrete legal, que hablaba de una sociedad. El nombre de Julián figuraba arriba. Abajo, con tinta firme, el nombre de Sofía, fechado hacía meses. Mientras ella aún preparaba cenas y seguía creyendo en un matrimonio que ya había sido abandonado en secreto, él estaba forjando un nuevo proyecto con otra. Carolina se dejó caer en la silla como si el peso de ese papel fuera físico. Lo leyó 3 veces. No había dudas. Era una firma, era un plan, era una traición doble, sentimental y comercial. Lo que más dolía no era el contenido, sino lo que representaba. Sofía no solo le había quitado a su marido, estaba ocupando su lugar en el proyecto que los dos habían soñado durante años. Carolina recordaba las veces que hablaban hasta tarde, planeando lanzar su marca, soñando con una boutique propia. Y ahora, Sofía, la aprendiz, la protegida, la buena chica que les traía café, era ella la que figuraba en esos papeles. Había entrado por la puerta como una sombra y había tomado todo. Carolina se quedó mirando su reflejo en el vidrio de una vitrina. Esa mujer allí reflejada ya no era la misma. Se sentía como si hubieran tomado su vida y la hubieran usado sin permiso. Sin embargo, no iba a derrumbarse. Ya había llorado por amor. Ahora tenía que pensar, analizar. No se trataba solo de emociones. Era una cuestión de justicia. No permitiría que la hicieran desaparecer del mapa. Julián podía marcharse con quien quisiera, pero no le iba a robar lo que construyeron juntos. Carolina guardó el documento. Lo colocó con cuidado en una carpeta negra, como quien guarda una prueba para el juicio final. No sabía aún cómo, pero sabía que lo iba a usar. No para herir, sino para defenderse. Porque cuando una mujer decide levantarse, ni el pasado ni los nombres falsos pueden detenerla. Y ella estaba a punto de levantarse. Volvió a casa con el rostro sereno. No dijo una palabra a Mateo. Le preparó la cena, le ayudó con la tarea, lo abrazó más fuerte de lo habitual. Pero esa noche, mientras él dormía, Carolina se sentó frente a su máquina de coser. No era por nostalgia, era por estrategia. Volver al origen, redescubrir sus manos. Cada puntada sería su forma de gritar sin hacer ruido. Porque no todos los gritos se oyen. Algunos se usan para crear, para construir algo nuevo. Lo emocionante no tenía que ver ya con el amor. Tenía que ver con el desafío, con la superación de esa rabia que empezaba a transformarse en energía útil. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. El zumbido de la aguja y el ritmo de su respiración eran su nuevo mantra. Y mientras cosía, recordaba las palabras de su abuela: cuando la vida te rompa, haz algo hermoso con los pedazos. Ya no iba a ser la víctima. Ya no quería que nadie la mirara con compasión. Lo que quería era volver a encontrarse consigo misma. Porque antes de ser esposa, madre o socia, era Carolina. Y Carolina estaba viva. Sofía podía tener los papeles, las firmas, incluso a Julián. Pero no tenía lo más importante, su conciencia limpia. Y eso, tarde o temprano, marca la diferencia. Cuando terminó de coser esa primera prenda, la miró con ojos nuevos. Era solo una blusa sencilla, pero contenía mucho más que hilo y tela. Contenía decisión, contenía una semilla. Algo estaba por nacer. No sabía qué, ni cuándo, pero lo sentía. Había una fuerza adormecida que se había despertado en su interior. Y ahora nada la iba a detener. El sonido metálico de la aguja entrando y saliendo del tejido fue lo primero que llenó el silencio de esa casa en reconstrucción. Carolina no se sentaba frente a esa máquina desde hacía más de 8 años. La había dejado en una esquina del cuarto de servicio, cubierta por una manta que ya tenía olor a abandono. Pero esa noche, después de mirar por 10ª vez el contrato traidor con el nombre de Sofía estampado junto al de Julián, algo en su pecho gritó por canalizar. No llorar, no gritar,
Crear. Y ahí estaba, con las mangas arremangadas y la mirada clavada en un pedazo de tela que una vez pensó en tirar. Las manos recordaban lo que el alma no había olvidado, el arte de comenzar desde cero. Cada puntada era como cerrar una herida sin bisturí, no por estética, sino por supervivencia. El primer intento fue torpe. El hilo se enredó, la aguja se trabó, y por poco se rompe todo. Pero ella no se levantó, no tiró la toalla, porque algo dentro de sí le decía que ese camino, el de volver a sus raíces, no era un escape, era una elección. Recordó los años en que cosía para ayudar a pagar la universidad, cuando aún no conocía a Julián. Entonces era más fuerte, más libre, más Carolina. ¿Cuándo se había perdido de sí misma? ¿En qué momento su identidad quedó diluida entre papeles de impuestos, cenas familiares y silencios incómodos? La costura no era solo oficio, era una forma de respirar. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, respiró profundo. Al día siguiente, aún con los ojos hinchados por no dormir, llamó a Teresa, la vecina, una mujer robusta, de voz ronca y corazón grande, que sabía más de la vida que cualquier terapeuta. Le mostró lo que había cosido, una falda sencilla, con un detalle floral en la cintura. Teresa la miró en silencio, la tocó, la midió y dijo: «Esto no es solo una falda, Carolina. Esto es tu alma pidiendo pista». Y en ese momento, como si se hubiera encendido una chispa, Teresa tuvo una idea. En el grupo de madres del colegio hay varias que buscan quien les arregle uniformes y ropa vieja. ¿Te animas? Carolina dudó. Sentía que no estaba lista. Pero Teresa insistió. No es un desfile de moda. Es un primer paso. Esa misma semana llegaron 3 bolsitas con ropa usada, pantalones rotos, camisas con botones ausentes, cierres que se negaban a funcionar. Trabajo humilde, pero trabajo al fin. Carolina aceptó sin rechistar. Cada prenda era una historia, una excusa para mantenerse en pie. Mientras cosía, pensaba en esas mujeres que también sobrevivían a sus propias tormentas, aunque ninguna lo dijera en voz alta. Las telas viejas le hablaban, las agujas parecían guiarse solas, y sin buscarlo, empezó a sentirse útil de nuevo. Cuando entregó las primeras prendas arregladas, las sonrisas que recibió valieron más que cualquier contrato firmado con trampa. Lo curioso fue que Mateo empezó a mirarla diferente, con ojos de admiración silenciosa. Un día la encontró sentada con hilos enredados en el cabello, y sin decir nada, le trajo un vaso de agua y un dibujo. En él, había una caricatura de ella con una capa roja, rodeada de telas. «Mamá superadora», decía abajo, con letras mal escritas. Carolina no pudo contener una risa que salió envuelta en lágrimas, porque no sabía si estaba sanando o sobreviviendo, pero lo cierto era que ya no se sentía rota. Las traiciones aún dolían, sí, pero habían dejado de paralizarla, porque algo se había activado en su interior, algo que ni Julián ni Sofía podrían tocar. Una de las madres del colegio, al ver el detalle con que Carolina entregaba las prendas, la recomendó en un grupo local de Facebook. A la semana siguiente, su celular no paraba de sonar. Encargos, preguntas, pedidos urgentes. Y ella, con la agenda aún improvisada, comenzó a organizarse. Teresa la ayudaba a contestar mensajes y Mateo preparaba los paquetitos. La casa empezó a llenarse de telas, cintas métricas, alfileres. Era un caos hermoso. El tipo de desorden que solo se ve cuando alguien está reconstruyendo su mundo. El tipo de cansancio que viene acompañado de orgullo. Un viernes, mientras colgaba una blusa terminada en el perchero, vio una notificación en el celular. Una influencer local, con más de 30,000 seguidores, había compartido una foto con una prenda suya. Diseño sencillo, cómodo y hecho con amor por una madre luchadora. @hecha por Carolina, decía el texto. Carolina dejó el celular en la mesa y se quedó quieta, como si el aire se hubiera detenido. Entró al perfil y vio la publicación. Más de 1000 me gusta en menos de una hora. Comentarios de apoyo, pedidos, felicitaciones. No entendía cómo había llegado hasta allí, pero algo quedaba claro. Lo que hacía ya no era solo costura. Era historia, era emoción, era mensaje. En los días siguientes, los pedidos se multiplicaron. Algunas mujeres no querían prendas, solo hablar, compartir sus historias, decirle que lo que ella hacía les daba fuerza. Carolina comenzó a entender que estaba siendo parte de algo más grande, que su proyecto no era solo una forma de ganar dinero, sino de conectar,
de inspirar. Se transformó, sin quererlo, en una figura de resistencia emocional. Y eso le exigía una nueva versión de sí misma. Más presente, más firme. Ya no era la esposa abandonada. Era la mujer que tejía dignidad con aguja e hilo. Pero lo más importante era cómo se sentía al final del día. Exhausta, sí, pero plena. Cuando apagaba la máquina, no sentía tristeza, sentía sentido. Y esa sensación, después de tanto tiempo viviendo en automático, era un renacer. La palabra emocionante volvía a cobrar valor. No era emoción de novela barata, era emoción real, de esa que se siente en el pecho, en los dedos, en la sonrisa leve que se escapa cuando uno se da cuenta de que, después del derrumbe, sigue de pie. O mejor dicho, empieza a volar. Carolina, sin saberlo, había comenzado a armar su propio ejército. Un ejército de mujeres comunes, rotas y valientes. Las redes empezaban a moverse. Su marca todavía no tenía nombre, pero ya tenía alma. Y eso es lo único que no se puede falsificar, ni con contratos ni con firmas. Esa noche, mientras Mateo dormía abrazado a un retazo de tela que le había sobrado, Carolina encendió la lámpara del cuarto de costura y escribió en su cuaderno: "Este hilo no se rompe. Este hilo me está uniendo a mí misma". Carolina no era experta en finanzas, pero llevaba años siendo la que equilibraba las cuentas de la casa. Desde el pago del gas hasta el cumpleaños de Mateo, ella sabía cuánto entraba y cuánto salía. Por eso, cuando una tarde se sentó con la laptop y abrió la cuenta bancaria que aún compartía con Julián, notó algo que le disparó una punzada en el estómago. Faltaba dinero, no un par de billetes, una suma considerable, lo suficiente como para despertar sospechas serias. Abrió los movimientos con los dedos temblorosos. Allí estaban, 3 transferencias, todas hechas días antes de que él se fuera. Todas dirigidas a una cuenta con razón social de una empresa que ella nunca había visto. Los números fríos tenían la crueldad de lo innegable. No se trataba solo de abandono emocional, ahora era económico. Había tomado su parte, su esfuerzo, sus ahorros familiares y los había invertido en un nuevo proyecto que, claramente, no la incluía. Lo más doloroso no era el dinero, era el descaro, la manera calculada en la que lo hizo, como si su derecho a desaparecer incluyera también el derecho a vaciar lo que construyeron juntos. Respiró hondo, no lloró, no gritó, solo apretó los labios con fuerza. El superador no actúa desde la rabia, sino desde la conciencia plena de que está siendo puesto a prueba. Decidió no tocar ni un peso más de esa cuenta. Abrió una nueva a su nombre y comenzó a mover lo que podía. No por miedo a la pobreza, sino por respeto a sí misma. Cada decisión era ahora una reafirmación de que no estaba rota, de que no sería víctima pasiva de ningún plan ajeno. Mateo llegó con su mochila colgando del hombro, y Carolina lo recibió con un abrazo largo. Mientras calentaba la cena, pensaban cómo podía mantenerse fuerte sin volver el mundo de su hijo una tormenta. La vida de los niños no debe cargarse con las cobardías de los adultos. La pregunta más amarga se repetía como eco entre sus pensamientos. ¿Cómo alguien que dijo amarte puede dejarte sin nada? Ese nivel de traición no era impulsivo, era premeditado. La herida ya no era emocional, era existencial. Porque quien juega con tu esfuerzo juega con tu identidad. Pero Carolina tenía algo que Julián jamás entendería. Ella sabía perder sin romperse. Y eso, en el fondo, la volvía más libre que nunca. La rabia se transformaba poco a poco en estrategia, en control, en temple, como el agua que erosiona la piedra, sin gritos ni alarde. Revisando los papeles una vez más, notó algo curioso en el nombre de la empresa a la que Julián había transferido los fondos. No le sonaba como una marca, ni como una sociedad registrada. Algo olía mal, pero no tenía forma de confirmarlo. Guardó la información, y se prometió una cosa: no haría nada apresurado. Solo observaría, porque los que actúan con codicia suelen cometer errores. Y cuando lo hicieran, ella estaría lista. La mejor venganza no es la explosiva, es la que se cocina a fuego lento, la que se sirve cuando ya nadie espera que te levantes de la mesa. A los pocos días, recibió una llamada inesperada. Era una amiga de los viejos tiempos, Lucía, que trabajaba en el banco donde tenían su cuenta conjunta. Habló con voz baja, casi como quien confiesa algo. No puedo darte muchos detalles, Caro, pero vi el nombre de esa empresa. Hay cosas raras, cosas que no cuadran. ¿Podemos vernos? Carolina tragó saliva. Su pulso se aceleró.
No esperaba una aliada, pero ahí estaba, una mujer que no podía quedarse callada. La cita quedó pactada para el día siguiente, y por primera vez en semanas, Carolina sintió que tenía una pieza nueva del rompecabezas. Esa noche, sentada en el sofá, Carolina comía arroz con huevo junto a Mateo. Él no se quejaba, reía con su tenedor en la mano, contando anécdotas de la escuela. Mientras tanto, en sus redes sociales, Julián y Sofía compartían fotos desde un resort en el Caribe. Mojitos, mar, pies cruzados frente al agua turquesa. Merecido descanso, decía el pie de foto. Ella lo miró, lo analizó, y luego sonrió. No por cinismo, por claridad, porque ya no esperaba justicia. Se estaba convirtiendo en ella. El lujo de él no la intimidaba. Su mayor lujo, en ese momento, era poder sostener la mirada de su hijo sin avergonzarse. Con una libreta nueva, comenzó a anotar gastos, movimientos y contactos. Si había algo que aprendió en esos días oscuros, era que quien cae por traición no se levanta con orgullo, se levanta con plan. No se trataba de robarle nada a Julián. Se trataba de recuperar lo que era suyo. Su nombre, su esfuerzo, su dignidad. Porque hay batallas que se ganan sin estruendo. Y la suya iba a ser así. Quirúrgica, inteligente, elegante. No tenía aliados poderosos. Tenía determinación. Y cuando una mujer en silencio se pone de pie, no hay resort en el Caribe que cubra el temblor que eso genera. En su interior, la palabra emocionante empezaba a tomar una forma diferente. Ya no venía de flores ni promesas. Venía del poder de observar sin ser vista. De tener información que otros creen oculta. Eso era emocionante. Y aunque la tristeza seguía allí, escondida en los rincones, ya no era protagonista. Carolina no se permitía derrumbarse más. Ahora cada paso era calculado. Cada sonrisa, medida. Cada silencio, intencional. Porque el dolor, cuando madura, se vuelve precisión. Una forma nueva de existir. Ahora, te pregunto a ti, lector, en medio de todo esto, ¿tú tendrías el coraje de callar y planear, o explotarías en el momento? ¿Crees, como Carolina, que el silencio puede ser más poderoso que un grito? Ella lo estaba apostando todo a esa estrategia, y el juego apenas empezaba. Lucía la esperaba en una cafetería pequeña, discreta, con olor a pan tostado y café recién molido. Carolina llegó puntual, con un cuaderno en el bolso y el corazón más rápido que sus pasos. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos de oídos curiosos. Lucía no perdió tiempo. Abrió su libreta y le mostró un número de registro. Esta es la empresa a la que fueron dirigidas las transferencias. Juliana registró a nombre de otra persona. Pero la sorpresa es esta. La razón social es el nombre de tu marca. Carolina palideció. Se inclinó sobre la hoja. Ahí estaba, el nombre que ella y Julián habían inventado juntos, en su cocina, con una copa de vino y sueños de juventud. Ahora registrado por él, como si fuera solo suyo. O peor aún, como si nunca hubiese sido de ella. La rabia le trepó por la garganta, pero no la dejó salir. Lucía continuó, bajando la voz. La persona a la que está a nombre es Sofía. Ella figura como única dueña, ni siquiera como socia. ¿Lo sabías? Carolina negó con la cabeza, con los dientes apretados. Su silencio se volvió plomo. No era una empresa nueva, era la suya. Su idea, su proyecto, su historia, robada con firma y todo. El nivel de deslealtad superaba cualquier límite conocido. No solo la habían traicionado emocionalmente, ahora también intentaban desaparecerla legalmente. El dolor no tenía nombre, pero tampoco tenía espacio para más lágrimas. Carolina cerró el cuaderno con firmeza. Gracias, Lucía. Esto es más que información. Es gasolina. Volvió a casa caminando despacio, con el documento fotocopiado en el bolso como un arma dormida. Al llegar, no encendió luces ni música. Se sentó junto a la máquina de coser y la miró como se mira a una vieja amiga. Allí estaba el lugar donde ella aún mandaba, donde ningún contrato falso podía arrebatarle su esencia. Cada hilo que tejía era suyo. Cada diseño, cada puntada, y por más que le robasen papeles, jamás podrían apropiarse de lo que llevaba en las manos. Van a saber lo que es tocar lo que no les pertenece, murmuró. No con odio, con certeza. Esa era la diferencia. En los días siguientes, Carolina recopiló todo lo que podía. Facturas antiguas, mensajes de Julián donde hablaban de proyecto, correos electrónicos con planes,
bocetos, presentaciones de marca. Todo eso formaba parte de su historia. Y ahora serían también su escudo. Porque si algo sabía, era que no se puede borrar una raíz tan fácilmente. Y que quien intenta hacerlo, termina enredado con ella. Mateo notaba su concentración, pero no preguntaba. Solo le dejaba chocolatitos en la mesa mientras ella revisaba papeles. Esa ternura silenciosa era su motor. Una tarde, recibió un mensaje en su celular. Era de Andrés, un antiguo proveedor de telas que había trabajado con ella desde el inicio. Carolina, vi tu nombre en unos papeles que llegaron esta semana. ¿Sabes lo que están haciendo con tu marca? Ella no contestó de inmediato, pero algo se le revolvió en el pecho. Era real. Se estaba corriendo la voz. Las sombras ya no eran tan eficaces. Y ella ya no era la mujer ingenua que ignoraba lo que sucedía detrás del telón. Guardó silencio, como había aprendido a hacer. Porque en el mundo de los que traicionan, el silencio es un espejo donde tarde o temprano terminan mirándose. No contestó a Andrés, pero sí lo anotó en su lista de aliados posibles. Estaba construyendo una red. Discreta, firme. Mujeres, proveedores, antiguos colegas, madres del colegio. Todos los que sabían que Carolina había sido la semilla. No hablaba mal de Julián y de Sofía en público. No lo necesitaba. Sus hechos hablaban por ella. Y cada día que pasaba, más personas se daban cuenta. No hay grito más potente que una trayectoria limpia. Y eso era lo que tenía. No fama, ni lujo, ni poder. Tenía coherencia. Y eso, en tiempos de traición, vale oro. Cada noche, antes de dormir, se repetía a sí misma como mantra: no me voy a rebajar, me voy a elevar. Podía sentir cómo su carácter se iba templando como el acero. No era venganza lo que buscaba, era justicia, no solo por ella, sino por todas las mujeres que habían sido borradas de sus propias historias. No le devolverían los años, pero podía escribir los que venían con tinta indeleble. Y eso empezaba ahora, sin escándalos, sin escenas de novela, solo con estrategia, con dignidad, con una determinación que ni Julián ni Sofía jamás habrían imaginado. Lo más irónico era que Julián había construido su trampa con la misma soberbia que lo hacía vulnerable, porque pensaba que ella nunca se enteraría, que no sabría leer documentos, que no tendría el coraje de enfrentarse, que el silencio era señal de debilidad, pero no sabía que ese silencio era cálculo, era contención, era poder. Carolina no pensaba dejar que le robaran nada más, y menos su futuro. Mientras el mundo seguía girando, ella se afilaba, con cada noche en vela, con cada prueba guardada, con cada puntada invisible. Una noche, mientras preparaba un envío de ropa, recibió una llamada con número desconocido. Carolina Pérez, dijo una voz masculina. Sí, soy yo, respondió ella. Le hablo de la Dirección Nacional de Marcas. Recibimos una solicitud para registrar un nombre comercial que coincide con uno registrado en un contrato previo donde figura su nombre. Necesitamos hablar con usted. Carolina se quedó inmóvil. La jugada de Julián estaba tropezando sola, y ella ni siquiera había movido sus piezas aún. Claro, dígame cuándo, respondió con serenidad. Colgó el teléfono y sonrió. Ese era el principio de algo más grande. Ya no era solo una guerra silenciosa. Era una reconstrucción de identidad. Carolina no sabía aún qué haría con toda esa información, pero una cosa tenía clara: nadie le iba a robar su historia sin luchar. Y ella ya no estaba sola. Tenía pruebas, tenía aliados, y sobre todo, tenía la fuerza de una mujer que ya no temía volver a empezar. La idea llegó como un relámpago mientras acomodaba una caja de retazos. Fue una frase simple, escrita por Mateo en una hoja suelta del cuaderno. Las mamás no se caen, solo se agachan a juntar fuerzas. Carolina la leyó en silencio y, sin pensarlo, escribió otra justo al lado, hecha para mujeres que se levantan mientras otros se van. Esa oración se le quedó tatuada en la mente como una bandera. No era solo una frase, era una declaración, una postura ante la vida. En ese instante, supo que no quería simplemente coser, quería contar historias, la suya y la de tantas mujeres invisibles que resisten en voz baja. Con la ayuda de Teresa, comenzó a transformar su espacio de costura en un pequeño taller. Puso estantes, rotuló cajas, organizó telas por color. El desorden creativo dio paso a una estructura mínima, pero sólida. Subió fotos a sus redes con una estética sencilla, sin filtros de lujo, solo honestidad.
En las descripciones, en lugar de hablar de productos, hablaba de emociones, de procesos. Cada costura tiene una historia. Cada prenda es una herida que cicatriza, escribió en su primera publicación. En menos de una hora, los comentarios empezaron a llover. Mujeres que no pedían talles, sino inspiración. ¿Cómo hiciste para no caer?, le preguntaban. Ella no respondía con palabras. Lo hacía con imágenes, con aguja, con resiliencia. A la semana siguiente, decidió darle nombre oficial a su nuevo proyecto, Hecha para levantarse. Así, sin adornos. Porque eso era ella. Y eso era lo que quería que otras sintieran cuando se pusieran una prenda suya. No vendía ropa, vendía autoestima. Piezas sencillas, cómodas, con frases bordadas a mano, como hoy no me quiebro o soy más que lo que me dejaron. La gente empezó a compartir sus creaciones sin que ella lo pidiera. Mujeres comunes, maestras, enfermeras, madres solteras, todas etiquetándola, contando su historia, sumándose a un movimiento que se formaba sin estrategia de marketing, pero con alma. Las entrevistas llegaron solas. Primero un blog local, luego una emisora radial. Finalmente, un canal de televisión regional le pidió una nota para el segmento Emprendedoras que Inspiran. Carolina aceptó con nervios, pero sin miedo. No nombró a Julián, no mencionó la traición, no habló de Sofía. Solo dijo, lo perdí todo, menos la capacidad de reinventarme. Esa frase se viralizó. Comenzaron a invitarla a ferias, encuentros de mujeres, charlas en colegios. Cada vez que hablaba, lo hacía desde la herida, pero también desde la cicatriz. Porque el verdadero valor no está en contar el dolor, sino en demostrar que lo atravesaste. Mateo, orgulloso, comenzó a decir en la escuela que su mamá era una diseñadora famosa. Carolina reía, aunque la fama no le importaba. Lo que le llenaba el alma era ver cómo otras mujeres se reflejaban en ella. Gracias por hacerme sentir vista, le escribió una clienta. Nunca pensé que una blusa me hiciera llorar. Ese tipo de mensajes eran su combustible. No necesitaba vengarse. Ya estaba ganando. Su éxito era la bofetada más elegante que podía dar. Y lo hacía con estilo, sin gritar, sin señalar a nadie. Porque sabía que el tiempo pondría a cada quien donde corresponde. Lo más poderoso fue ver que su marca se convertía en símbolo. Las mujeres comenzaban a usar sus prendas para cerrar ciclos, para anunciar separaciones, para celebrar su independencia. Un día, una clienta le mandó una foto desde un juzgado de familia, firmando su divorcio con una camisa de Carolina que decía, «Estoy volviendo a ser yo». Ella lloró al verla. Lloró de gratitud, porque en el fondo, sabía que su historia no era única. Solo era una más entre tantas. Y si su dolor podía ayudar a otra, entonces todo lo vivido había valido la pena. En una de esas entrevistas, un periodista le preguntó, ¿qué le dirías hoy a quien te quitó todo? Carolina sonrió. Tomó una pausa larga y dijo, gracias, porque si no me hubieras empujado al vacío, nunca habría aprendido a volar. Esa respuesta se convirtió en un clip viral. Gente que no la conocía empezaba a seguirla. Su comunidad crecía, no por moda, sino por identificación. Ella no tenía presupuesto para publicidad. Tenía historia, tenía mensaje, tenía verdad. Y la verdad, cuando se comunica con el corazón, no necesita promoción. El momento más inesperado llegó cuando un periódico local la invitó a participar en un evento benéfico. Querían organizar un desfile donde todas las modelos fueran mujeres reales, sobrevivientes, luchadoras, trabajadoras. El tema del evento, superación femenina. Carolina dudó unos segundos. Luego aceptó, no por ego, sino porque entendía que ya no podía esconderse más. Tenía que ocupar su lugar en el mundo. Su historia debía ser contada, no por venganza, sino por propósito. Porque si una sola mujer se sentía menos sola al verla en esa pasarela, entonces habría valido cada lágrima. Volvió a casa esa noche con la invitación impresa en la mano y la cabeza llena de ideas. Mateo la esperaba con una limonada y un cuaderno para que anotara diseños. «Pon esto también, mamá». «Yo te creo», dijo él, como si supiera que las mujeres que habían sido silenciadas también querían sentirse creídas. Carolina le besó la frente y pensó, «Sí, esto es más que moda. Es reparación, es identidad, es un espejo limpio para tantas que fueron rotas». Se sentó en su rincón de costura y empezó a dibujar. Mateo siempre fue un niño despierto. No hablaba mucho,
pero observaba más que cualquier adulto. Desde que Julián se fue, su mirada se volvió más quieta, como si buscara entender un mundo nuevo sin manual. Carolina intentaba mantener la rutina, como si nada hubiese cambiado. Desayuno, escuela, deberes, cena. Pero los niños tienen una antena especial para el dolor que los adultos fingen esconder. Y Mateo lo sabía todo, sin que nadie se lo dijera. Sabía que su padre ya no dormía en casa. Sabía que su madre cosía hasta tarde. Sabía que las cosas no volverían a ser como antes. Y aunque era fuerte, la tristeza empezó a filtrarse por sus dibujos, por sus silencios, por su manera de abrazar. Una tarde, Carolina fue llamada a la escuela. La profesora de lengua quería hablar con ella. Mateo se está distrayendo más de lo habitual. Es muy inteligente, pero se aísla. Hoy escuchó a unos niños decir que su papá ahora tiene una esposa más joven, y se encerró en el baño. Carolina tragó saliva. Sintió una mezcla de ira y ternura imposible de explicar. Agradeció a la profesora, respiró hondo y se fue caminando despacio. El mundo era cruel, incluso con los inocentes. Y ese comentario, dicho por niños que repetían lo que oían en casa, había dejado una herida. Esa noche no dijo nada. Solo preparó chocolate caliente y lo esperó en el sofá. Cuando Mateo llegó, dejó la mochila sin fuerza, como si cargara piedras. Se sentó junto a su madre sin mirarla. Carolina le acarició el cabello en silencio. «¿Sabes qué pienso a veces, Mateo?», dijo ella con voz suave. «Que hay personas que se van porque no saben quedarse. Y eso no es culpa nuestra». Él la miró con los ojos húmedos, pero sin llorar. Solo asintió. Ella continuó. «Tú no tienes que parecerte a nadie, hijo. Ni tienes que fingir que estás bien. Lo único que te pido es que recuerdes quién eres. Tú no eres lo que otros dicen. Eres lo que eliges ser». Mateo, con voz ronca, preguntó. «¿Y tú, mamá, ya no lo quieres más?». Carolina sonrió triste. «Yo ya no me quiero menos, Mateo. Eso es lo importante». Ese fue uno de esos diálogos que no se olvidan, porque no solo curó al niño, también reafirmó a la mujer. Esa noche, en lugar de cuentos, hablaron de cosas verdaderas, de lo que duele, de lo que se puede volver a construir. Y Carolina sintió que su hijo entendía, porque los niños no necesitan que los protejan de la verdad, solo necesitan que se la digan con amor. A partir de entonces, Carolina fue más intencional en incluir a Mateo en su proceso. Le pedía ayuda para doblar telas, elegir combinaciones de colores, dar ideas de frases para bordar. Una tarde, él escribió en un papel: «Mi mamá es más fuerte que todos». Y ella, con lágrimas en los ojos, lo bordó en una camiseta blanca que luego colgó en el taller. Esa prenda se volvió símbolo. Las clientas pedían versiones para sus hijas e hijos. Se volvió un mensaje universal, porque cuando un niño reconoce la fortaleza de su madre, algo se transforma en él también. Aprende que el amor no se basa en promesas vacías, sino en actos cotidianos. A veces, Mateo le preguntaba por Julián. «¿Dónde está? ¿Por qué no llama?». Y ella no mentía. «Está tomando decisiones equivocadas. Pero eso no significa que tú lo hiciste mal». Mateo escuchaba y asentía, sin rabia, pero con un hueco en el pecho que aún no sabía nombrar. Carolina le enseñaba, poco a poco, que no todas las pérdidas son castigos. Algunas son liberaciones disfrazadas, y que hay hombres que se van porque no saben cómo quedarse, ni cómo ser padres. Pero también le enseñaba que eso no define su valor, ni como hijo, ni como persona. El taller crecía, sí, pero Carolina no dejaba que el éxito la alejara de su casa. Hacía malabares para llevarlo a la escuela, para ayudarlo con tareas, para escucharlo cuando hablaba poco, pero decía tanto con los ojos. Se hizo experta en detectar sus silencios, en leer entre líneas, porque entendía que el niño también sufría, y que su dolor no se debía a gritos ni peleas, sino a la ausencia. Esa ausencia sin explicación, sin justicia, sin respeto. La traición de Julián no fue solo a su esposa, fue también a su hijo, y eso era lo que más dolía. Un día, Mateo llegó a casa con una sonrisa enorme. Había ganado un concurso de dibujo. Carolina lo abrazó con todo el cuerpo, y él, con esa inocencia tan limpia, le dijo: «Mamá, dibujé nuestra casa, pero sin él, porque ya no lo necesitamos, ¿verdad?». Carolina no supo qué decir. Solo lo besó en la frente. En el dibujo, había dos figuras, una mujer con una máquina de coser
y un niño con capa de superhéroe. Estaban tomados de la mano, y sobre sus cabezas, un sol enorme con la palabra valientes. A veces, los hijos entienden antes que los padres lo que realmente importa. Carolina decidió en ese momento que Mateo no crecería sintiendo que algo le faltó. Podía no tener un padre presente, pero tendría una madre valiente, entera, que no se rindió ni un solo día. Porque lo que los hijos más recuerdan no es lo que les compras, sino cómo los miras, cómo los escuchas, cómo los haces sentir importantes incluso en medio del caos. Y eso era lo que ella estaba construyendo, una infancia con amor real, no perfecta, no adornada, pero sí profundamente verdadera. Y aunque las heridas no desaparecen de un día para otro, ambos comenzaban a entender que el amor no tiene que venir en pareja. A veces basta con una mirada honesta y un abrazo a tiempo. Mateo no sería un niño marcado por el abandono. Sería un niño recordado por su valentía, porque vio a su madre caer y levantarse, porque estuvo ahí cuando el mundo parecía caerse y la ayudó con sus palabras, sus dibujos, su ternura, porque juntos estaban reconstruyendo algo que ni Julián ni Sofía jamás entenderían, una familia de verdad. La notificación llegó un martes por la tarde, cuando el taller estaba lleno de bolsas, cintas, agujas y risas discretas. Teresa había puesto música de fondo y Mateo leía su historieta en la esquina, como todos los días. Carolina revisaba su correo desde el celular cuando el asunto de mensaje le hizo fruncir el ceño. Participación en desfile benéfico, confirmación de patrocinadores. Abrió el archivo y leyó, primero sin entender. Su nombre estaba allí, su marca también, pero al final, en letras destacadas, leyó algo que le paralizó los dedos. Mecenas oficiales del evento, Julián Herrera y Sofía Mena. La sangre le bajó del rostro. Sintió que el mundo daba una vuelta violenta. Se quedó inmóvil por largos segundos. Volvió a leer. No era un error. Julián no solo sabía del desfile. Estaría presente, como patrocinador, como figura pública, con Sofía del brazo. El cinismo alcanzaba niveles que ni ella había previsto. No solo se habían apropiado de su proyecto, de su marca, de su vida, ahora pretendían aparecer en el mismo escenario donde ella reconstruía su dignidad. Teresa notó su expresión y le preguntó qué pasaba. Carolina simplemente deslizó el celular. Teresa leyó en silencio, luego murmuró: «Esto es una provocación». Carolina no contestó. Solo caminó hasta la cocina y se sirvió agua, como quien necesita templarse antes de pensar. Podía decir que no. Podía rechazar la invitación. Fingir que no se había enterado. Seguir adelante, seguir creciendo, seguir en paz. Pero algo en su interior le dijo que no era momento de retroceder. No se trataba de venganza, no era revancha, era presencia. Era poner el cuerpo y la mirada en el lugar donde alguna vez la quisieron borrar. Era decir, sigo aquí, de pie, más fuerte que nunca. Mateo entró en la cocina justo en ese momento. «¿Todo bien, mamá?» Carolina lo miró y le sonrió. «Sí. Me acaban de invitar a un desfile. ¿Te gustaría ir?» Él asintió sin dudar, y en ese gesto encontró su respuesta. Horas después, mientras doblaba unas prendas, tomó el teléfono y marcó el número de su abogado. Habían pasado meses desde la última vez que hablaron. «Hola, Ramiro. Necesito que estés presente en un evento. Va a pasar algo, pero quiero que estemos listos». Ramiro, un hombre serio pero con instinto felino para las jugadas sucias, respondió sin titubeos. «¿Qué día? ¿Dónde?» Carolina dio todos los datos. No necesitó explicarle demasiado. Él sabía que, si ella lo llamaba, era porque había llegado el momento de mover ficha. Porque el silencio, aunque poderoso, también puede tener fecha de vencimiento. Durante los días previos, diseñó un conjunto especial. No quería brillos ni lentejuelas. Quería elegancia, fuerza, una blusa blanca con una frase bordada en el pecho. «No me fui. Me sacaron, pero volví». Esa sería su declaración. El pantalón, negro y sobrio. Un pañuelo rojo como punto final. No buscaba impactar por moda, sino por mensaje. Cada puntada fue una forma de canalizar la ansiedad. Sabía que el momento sería duro, que tendría que enfrentarse cara a cara con esos dos rostros que le habían quitado tanto. Pero también sabía algo nuevo, ya no les temía. Ya no les debía nada. Mateo la ayudaba a empacar, y mientras enrollaban telas y ordenaban tarjetas, le preguntó: «¿Ellos van a estar ahí?» Carolina asintió.
Él se quedó pensativo. Luego dijo, entonces yo también quiero estar, para verte brillar. Ella lo abrazó con fuerza, porque, sin saberlo, su hijo estaba sellando algo sagrado. Ella no iba sola, iba con la verdad, iba con su historia, iba con el amor que sobrevivió a todo. Esa noche durmió poco, no por miedo, sino por anticipación. Era el tipo de insomnio que aparece antes de algo importante, como si el alma supiera que está a punto de reclamar lo que le pertenece. El día del desfile amaneció con cielo nublado, pero Carolina sentía el sol por dentro. Se vistió despacio. Teresa la peinó con manos firmes. Mateo le alcanzó los zapatos. Cuando se miró al espejo, no vio una víctima. Vio una mujer, completa, serena, determinada. En el camino al evento, no habló. Solo respiraba profundo, como quien afila una espada antes de entrar en batalla. Pero no era odio lo que la movía. Era dignidad. Era la certeza de que nadie podía hacerla retroceder. Porque esta vez no iba a huir. Iba a mirarlos. Iba a quedarse. Al llegar al evento, todo era luces, cámaras y sonrisas de cartón. Julián y Sofía estaban en la entrada, vestidos como si fueran los reyes del lugar. Cuando la vieron, se congelaron por un segundo. Ella no los saludó. Solo caminó recta, con Mateo de la mano, rumbo a su espacio. Sabía que las cámaras captarían ese momento. Y lo aceptó, porque no había nada que esconder. Julián intentó disimular. Hizo una broma para sus conocidos. Pero su mirada la seguía, como si no pudiera creer que ella estuviera ahí. No derrotada, sino más viva que nunca. Un asistente del evento se le acercó. Carolina, están todos esperando tus diseños. ¿Estás lista? Ella asintió. Revisó los últimos detalles. Y antes de subir al escenario, miró a Mateo y le dijo, hoy vamos a mostrar lo que valemos. Pase lo que pase, ya ganamos. Él sonrió y levantó el pulgar. Ella subió las escaleras. El telón estaba por abrirse. El pasado estaba a 1 metro de distancia, pero el futuro estaba justo bajo sus pies. Y ahora te pregunto, lector, ¿crees que la mejor venganza es el éxito? Si estuvieras en el lugar de Carolina, ¿te mostrarías públicamente o seguirías en silencio? Porque hay momentos donde callar es estrategia, sí, pero hay otros donde hablar es revolución. La música retumbaba por los altavoces del salón como un corazón latiendo fuerte antes de una confesión. Las luces oscilaban entre los tonos cálidos y blancos, y la pasarela, larga y elevada, parecía un puente entre lo que fue y lo que podría ser. Tras bambalinas, Carolina respiraba con los ojos cerrados. Llevaba su diseño más íntimo, un vestido confeccionado con telas recicladas de prendas de clientas que le contaron sus historias. Cada retazo tenía nombre, cada costura, una cicatriz. No era moda, era memoria. A su alrededor, las modelos no eran profesionales. Eran mujeres reales, sobrevivientes de abandono, madres solteras, enfermeras agotadas. Todas unidas por una misma premisa, no fueron vencidas. El presentador anunció el inicio. Carolina escuchó su nombre entre aplausos y miradas curiosas. Nadie allí imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Julián, desde su asiento en primera fila, vestía un traje caro y una sonrisa medida. Sofía, a su lado, cruzaba las piernas con elegancia ensayada. Ambos esperaban verla nerviosa, quizás temblorosa. Pero cuando la cortina se abrió y Carolina apareció, el aire cambió. Caminó con paso firme, con los hombros erguidos y el vestido cayendo sobre ella como una segunda piel. No llevaba maquillaje ostentoso, ni joyas. Solo la frase bordada en el dobladillo, volví entera. Detrás de ella, una a una, las mujeres modelo comenzaron a desfilar, cada una con un cartel en la mano. Fui traicionada, pero no vencida. Perdí todo, menos la fuerza. No necesito un príncipe. El público, al principio sorprendido, comenzó a aplaudir de forma sincera. No era una pasarela común, era una manifestación emocional. Un desfile de almas que habían sido heridas pero no silenciadas. Julián apretó los labios. Sofía, incómoda, evitaba hacer contacto visual con nadie. El éxito ajeno incomoda más que cualquier derrota propia. Mateo estaba entre los asistentes, sosteniendo con ambas manos un cartel dibujado por él mismo. Se lo había escondido a Carolina hasta ese momento. En letras mayúsculas, decía, mi mamá no necesita príncipe, ella es reina. Al verlo, una oleada de emoción recorrió la sala como una corriente eléctrica.
Las cámaras lo enfocaron. Algunos aplaudieron. Otros se quedaron con la boca abierta. Carolina lo vio, lo leyó, y sintió que todas las veces que cayó, cada noche que lloró en silencio, habían valido la pena. Porque su hijo no solo la había visto levantarse, la había convertido en símbolo. Ella no parpadeó, no lloró, no se detuvo. Llegó hasta el final de la pasarela, y cuando el presentador le ofreció el micrófono, lo tomó con una naturalidad que no se aprende, se conquista. El salón enmudeció. El eco de los últimos pasos aún flotaba en el aire. Todos los ojos puestos en ella. Julián bajó la mirada. Sofía tragó saliva. Carolina alzó el micrófono y, por un instante, solo respiró. Sabía que ese momento no era solo suyo. Era de todas las mujeres que alguna vez fueron empujadas a un costado, que fueron reemplazadas, silenciadas, borradas. Sus palabras fueron simples, pero profundas. Gracias a quienes están aquí no por moda, sino por verdad. Gracias a quienes usan lo vivido como motor y no como excusa. Hoy no vengo a hablar de quienes me dejaron atrás. Hoy vengo a honrar a quienes se quedaron, a las que se levantaron, a las que no pidieron permiso para reconstruirse. El aplauso fue lento, profundo, sin gritos, pero cargado de sentido. Carolina no mencionó a Julián, ni a Sofía. No los necesitaba en su narrativa. Su silencio decía más que cualquier nombre. Mateo lloraba, en silencio, desde su asiento. No de tristeza, de orgullo, porque comprendía que su madre no solo estaba cosiendo telas. Estaba tejiendo una nueva historia, con hilos de verdad. Y él era parte de ella. Teresa, en la segunda fila, aplaudía con lágrimas corriéndole por las mejillas. Había visto el proceso completo, la caída, el dolor, la transformación. Sabía lo que costaba estar de pie frente a quienes intentaron verte de rodillas. Al terminar su discurso, Carolina bajó lentamente del escenario. No necesitaba esconderse. No necesitaba huir. Pasó al lado de Julián sin mirarlo. Él, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Sofía buscó su teléfono, fingiendo distracción. Pero nada podía disimular el hecho. La reina había vuelto. Y no necesitó destruir nada para lograrlo. Solo construyó, con paciencia, con estrategia, con emoción real. En el cierre del evento, todas las mujeres que habían desfilado se tomaron de la mano. La última en unirse al círculo fue Carolina. No necesitó decir nada más. Sus ojos brillaban. Su sonrisa, serena. Había ganado. No un trofeo, no una batalla. Había ganado su lugar. Y eso, en este mundo de máscaras y apariencias, vale más que cualquier medalla. Carolina sabía que lo que venía sería aún más desafiante, porque cuando una mujer alza la voz con dignidad, el ruido de los cobardes se intensifica. Pero también sabía algo más importante: ya no estaba sola. Había un ejército de valientes con ella, algunas con nombre, otras anónimas, pero todas con historia. Y esa historia, tejida entre hilos, lágrimas y pasos firmes, apenas comenzaba a escribirse. El eco del aplauso aún se colaba entre los rincones del auditorio cuando Carolina, con el micrófono en la mano, respiró hondo una vez más. No era miedo lo que sentía, era control. Era esa extraña sensación que uno tiene cuando ya no le debe nada a nadie. Frente a ella, decenas de mujeres la miraban con respeto, otras con admiración. Julián la observaba desde su butaca con una mezcla de incomodidad y fingido desinterés. Sofía, tiesa, mantenía la sonrisa diplomática de quien ya presiente la caída. Carolina no tenía apuntes, no tenía guión, solo tenía la verdad. Y eso era más que suficiente. Quiero agradecer, primero, a todas las mujeres que están aquí no para mostrar cuerpos, sino para mostrar coraje, comenzó. Su voz era firme, pero sin agresividad. Cuando me invitaron a este evento, pensé que era solo una pasarela. Hoy entiendo que es un escenario para decir lo que muchas callamos. Un murmullo de aprobación cruzó la sala. Julián cruzó los brazos. Sofía entrelazó los dedos sobre sus piernas. No voy a nombrar a nadie. No porque no lo merezcan, sino porque ya no me importan. El público guardó silencio. Las palabras no eran escandalosas, pero estaban cargadas de pólvora emocional. Carolina continuó. Durante años, trabajé con alguien en una idea. Soñamos juntos. Construimos juntos. Pero un día descubrí que ese sueño ya no era compartido. Lo peor no fue la traición sentimental. Fue que, en silencio,
Intentaron borrarme de mi propia historia. Abrió su bolso con calma, sacó una carpeta negra y la sostuvo en alto. Estos documentos, que fueron verificados por abogados y enviados a la Dirección Nacional de Marcas, prueban que hubo una maniobra legal para apropiarse de un proyecto que también llevaba mi nombre. El público se quedó inmóvil. No era un ataque, era una exposición, con pruebas, con datos, con verdad. Una pantalla se encendió detrás de ella. En ella se proyectaron capturas de correos, contratos con firmas, fechas y nombres. Carolina no mencionó jamás a Julián ni a Sofía, pero los documentos hablaban por sí solos. La sala, llena minutos antes de murmullos y sonrisas sociales, ahora respiraba tensión. Julián se removió en su silla. Sofía intentó decir algo al oído de alguien, pero nadie la escuchaba. El auditorio estaba hipnotizado, no por escándalo, por justicia, por ese tipo de verdad que incomoda no por su volumen, sino por su precisión. Carolina bajó la carpeta. Su voz no tembló ni una sola vez. No estoy aquí para arruinar a nadie. Estoy aquí para mostrar que cuando una mujer decide ponerse de pie, nadie puede volver a sentarla. Y entonces, por primera vez, miró directamente a Sofía. Su mirada era serena, sin odio, pero firme como el acero. No eres dueña de nada, ni siquiera de tu propia vergüenza. La frase cayó como un trueno mudo, y sin elevar el tono, Carolina volvió a mirar al público. Y no lo digo para herir, lo digo para cerrar un ciclo. Hoy dejo de callar, y empiezo a vivir mi historia completa. Los aplausos no tardaron en llegar. Al principio, tímidos. Luego, estallaron como una ola incontenible. Mujeres de pie, gritos de apoyo, lágrimas en los ojos de muchas. Sofía bajó la cabeza. Julián intentó decir algo al oído de un organizador, pero ya era tarde. La sala no le pertenecía. Nunca le había pertenecido. Carolina no buscó venganza. No hizo escándalo. Solo sostuvo el espejo frente a quienes no querían verse. Y ese gesto, simple pero contundente, fue más devastador que cualquier escándalo de revista. Carolina bajó del escenario sin prisa. Teresa la esperaba entre bambalinas con los ojos brillantes. Mateo la abrazó como si pudiera detener el tiempo. «Lo hiciste, mamá», dijo en voz baja. Ella le besó la cabeza y no dijo nada, porque sabía que la verdadera victoria no era ese aplauso. Era haberlo hecho sin mancharse, sin rebajarse, sin usar las mismas armas que quienes la traicionaron. Había respondido con integridad. Y eso, en un mundo lleno de ruido, es más poderoso que 1000 gritos. En el camarín, mientras se cambiaba, recibió una llamada perdida. Era un número desconocido. Luego, un mensaje. Estamos interesados en entrevistarla a nivel nacional. Su historia inspira. Carolina cerró los ojos por un segundo. No por vanidad, sino por gratitud. Porque el universo le estaba diciendo que su voz valía. Que su silencio transformado en palabra había llegado donde tenía que llegar. Que había personas escuchando, de verdad. Julián y Sofía abandonaron el evento en silencio. Nadie los despidió. Nadie los detuvo para fotos. Pasaron entre la gente como dos sombras que ya no tenían cabida en esa luz. Carolina, en cambio, se quedó. Saludó a cada modelo, abrazó a las costureras, agradeció a las voluntarias. Porque sabía que lo que había logrado no era solo para ella. Era para todas. Para las que callaron, para las que aún no pueden hablar, para las que siguen soñando con que algún día su voz también será escuchada. Esa noche, antes de dormir, Carolina escribió en su cuaderno: «Hoy no se trató de ganar. Se trató de recuperar mi voz». Y mientras Mateo dormía profundamente en la habitación de al lado, ella entendió que el verdadero poder no está en destruir. Está en reconstruir con tanta fuerza que incluso los que intentaron silenciarte acaben escuchándote. El aplauso seguía resonando en el auditorio incluso cuando Carolina ya había salido del escenario. No era un aplauso común. Era uno de esos que no se aplauden solo con las manos, sino con el pecho. No por moda, sino por verdad. Mujeres desconocidas se acercaban para abrazarla, para decirle gracias. Por fin alguien dijo lo que todas sentimos. Una periodista lloraba mientras anotaba frases sueltas en su libreta. Una joven influencer subía una historia diciendo: «Acabo de presenciar algo que me cambió». Mientras tanto, Julián intentaba salir por un lateral sin que nadie lo notara, pero no lo logró. La prensa lo rodeó con cámaras, micrófonos, preguntas punzantes. ¿Qué tiene que decir sobre los documentos expuestos?
va a emitir algún comunicado oficial, porque nunca mencionó que su exesposa era coautora del proyecto. Julián, visiblemente incómodo, esquivaba respuestas. Sofía no volvió a mirar a nadie. Solo se aferraba a su bolso como si pudiera esconderse detrás de él. La gente los miraba sin curiosidad, con desprecio, porque cuando la verdad es clara, no necesita decorado. Y la verdad ya estaba flotando en cada rincón de ese evento. No había vuelta atrás. Carolina no los miró. No sonrió con malicia. No celebró su incomodidad. Su triunfo era otro. Mientras salía del edificio, con su hijo en una mano y una carpeta de diseños en la otra, periodistas la seguían para pedirle más declaraciones. Ella respondió lo justo, lo necesario, y cuando una reportera le preguntó si ese día era una celebración de victoria, Carolina se detuvo, giró hacia las cámaras y dijo: «Hoy no celebro mi cumpleaños, celebro mi libertad». Y esa frase, sencilla, inesperada, explotó como un relámpago emocional que cruzó redes, titulares y corazones. Al día siguiente, los periódicos locales no hablaban del desfile de modas. Hablaban de Carolina, la mujer que se negó a ser borrada, decía un titular. Del abandono al aplauso, la historia de Carolina Pérez, rezaba otro. Su frase fue impresa en camisetas por mujeres que ni siquiera la conocían. Su cuenta en redes sociales pasó de 1,000 a más de 10,000 seguidoras en solo 24 horas. No por un escándalo, por resonancia, por representar lo que muchas habían callado durante años, por haber convertido la traición en un mensaje superador. Mateo, al verla en el periódico, saltaba de alegría. «Mamá, saliste en todos lados», gritaba mientras demostraba la pantalla del celular. Teresa llegó a su casa con una torta improvisada, velas recicladas y una flor en la mano. «Es tu verdadero cumpleaños», le dijo. Y Carolina, que ya había llorado mucho en silencio, soltó una lágrima en voz alta. No por tristeza, sino por esa ternura inesperada, por ver que, esta vez, no necesitaba una fiesta perfecta para sentirse celebrada. Bastaba con la verdad, con la dignidad intacta, con la gente correcta a su lado. Ese día se permitió descansar. Apagó el celular por unas horas. Caminó con Mateo por el parque. Comieron helado. Se rieron. El mundo podía girar sin ella por un rato, porque por dentro sentía algo que hacía tiempo no sentía: paz. No había gritos en su mente. No había culpas en su pecho. Había espacio. Había aire. Había luz. Se sintió liviana. Y en ese caminar, pensó: la libertad no siempre llega con papeles. A veces llega con decisiones. Y ella ya había tomado las suyas. La entrevista nacional fue confirmada 2 días después. Un programa de alcance masivo, con una audiencia fiel, quería contar su historia. No con morbo, con respeto. «Queremos que inspires, no que expliques», le dijeron. Carolina aceptó, no por ego, por propósito, porque ahora sabía que su voz tenía eco, y que si no la usaba para algo más grande que ella misma, ese dolor vivido no habría tenido sentido. Preparó sus palabras con calma, no para atacar, para abrir puertas, para mostrar que sí se puede, que sí se sana, que sí se renace. Volvió al taller con más pedidos que tiempo. Las mujeres ya no solo querían prendas, querían formar parte de algo. «Puedo colaborar. Puedo aprender contigo. Puedo bordar frases para otras». Carolina abrió su espacio. No lo llamó empresa, lo llamó círculo. Y ahí, entre costuras y testimonios, se formó una red de mujeres, de niñas, de madres, de sobrevivientes. Ninguna perfecta, todas verdaderas. Y eso valía más que cualquier título o patrocinador. Julián, por su parte, dejó de publicar en redes. Sus últimas fotos con Sofía fueron eliminadas. El silencio de ambos se volvió su propio veredicto. Nadie necesitó insultarlos. El tiempo hizo lo suyo. Porque cuando la verdad se planta firme, la mentira cae sola. Carolina no se regodeó. Solo siguió. Porque su objetivo nunca fue destruir. Fue volver a ser ella. Y cada paso que daba, cada frase que bordaba, era un recordatorio de que estaba más viva que nunca. En casa, todo tenía otra energía. Mateo cantaba mientras ayudaba a organizar telas. Teresa llegaba con termos de café y cuentos de barrio. Carolina sonreía al despertar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora sabía que podía con todo. Que no era invencible, pero sí imparable.
y que la mujer que alguna vez cerró una puerta llorando, hoy abría ventanas con el alma en paz. La casa estaba en silencio. No ese silencio denso que solía doler, sino uno suave, que arropa, como el de una canción que termina bien. Carolina y Mateo habían vuelto del parque, después de una tarde sin cámaras, sin entrevistas, sin agendas. Él, como siempre, iba adelante, empujando con orgullo su patineta. Ella, a unos pasos, lo observaba con la sonrisa de quien ya no necesita apurarse para llegar a ningún lado, porque entendía que ya estaba donde debía estar, en paz. Abrieron la puerta de casa, el olor a tela nueva, a hilo quemado por la máquina de coser, a vida construida desde cero, los recibió como cada noche. Mateo dejó la mochila en su cuarto y volvió con su mantita favorita. Se acomodó en el sofá junto a su madre, con una naturalidad que solo los niños conocen. «Mamá, ¿ya terminó todo?», preguntó. Carolina no contestó enseguida. Lo miró con ternura, con esa ternura que nace cuando sabes que tu hijo ya no es tan niño, pero sigue necesitando certezas. Lo abrazó y respondió con calma. «Terminó la parte donde llorábamos. Ahora empieza la parte donde volamos». Mateo no dijo nada más. Se acurrucó en su pecho, como cuando era más pequeño, y se quedó dormido ahí, como si su alma también hubiese encontrado descanso. Carolina no se movió. Lo sostuvo con los brazos mientras su mente viajaba por todo lo que había vivido. Las noches sin dormir, las costuras torcidas por lágrimas, los papeles legales que aún guardaba en una carpeta, las preguntas sin respuesta, y también los aplausos, los mensajes, las mujeres que la buscaban para decirle gracias. Todo parecía tan lejano, al mismo tiempo, tan real. No había sido una novela, había sido su vida, y ella la había enfrentado sin máscara, sin artificio, con la verdad desnuda. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, Mateo. Gracias por decirme lo que yo no sabía decirme a mí misma». Después de acostarlo en su cama, fue al armario del pasillo. Allí, en una caja olvidada, estaba lo último que quedaba de Julián, la alianza. La miró por unos segundos, sin rabia, sin tristeza, solo con distancia. Era un objeto, nada más, un símbolo vacío. Abrió la tapa del cesto de basura y la dejó caer sin dramatismo. No fue un acto de furia, fue un acto de limpieza, de cierre, de respeto por sí misma. Porque una historia no se termina cuando el otro se va. Se termina cuando tú decides no quedarte esperando. Cerró el armario y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió que le faltaba nada. Esa noche, mientras cenaba un plato de sopa tibia, llegó un mensaje anónimo a su celular. No tenía nombre, solo decía: «Gracias por lo que hiciste. No fuiste solo tú la traicionada. Fuiste la única que tuvo valor». Carolina se quedó mirando la pantalla, inmóvil. ¿Quién lo enviaba? ¿Una clienta? ¿Una ex colaboradora? ¿Alguien que conocía su historia desde las sombras? No importaba, porque lo que importaba era lo que el mensaje decía, que su proceso no solo había sido personal, había sido espejo, había sido impulso, había sido espejo para muchas otras. Carolina pensó entonces en algo que aún no se había permitido procesar. ¿Y si otras también habían sido engañadas por Julián? ¿Y si no era solo una traición amorosa o comercial, sino un patrón? Guardó el mensaje sin obsesionarse, pero con la intuición alerta, porque la verdad, una vez liberada, no puede volver a ser escondida. Y ella no tenía miedo a lo que viniera. Ya no. Sabía defenderse, sabía levantarse y, sobre todo, sabía proteger a los suyos. No necesitaba pruebas para sentirse fuerte, pero tenerlas no era poca cosa. Y tú que lees esto, que has seguido cada parte de esta historia, dime, ¿crees que una traición debe ser vengada o superada en silencio? Si tú tuvieras las pruebas, ¿las usarías o dejarías que el destino hiciera lo suyo? Carolina no necesitaba respuesta inmediata, porque había descubierto que algunas respuestas no vienen en forma de decisiones. Vienen con el tiempo, con la madurez emocional, con el momento exacto en que uno deja de querer ganar y empieza a querer estar en paz. El celular vibró con otro mensaje, esta vez de una periodista. ¿Estás lista para la entrevista nacional? Carolina respiró profundo. Se levantó de la mesa, caminó hacia su cuarto, se miró al espejo y sonrió. «Estoy lista para todo», murmuró, porque lo que una vez la quebró, ahora la impulsaba. Porque ya no hablaba desde la herida, hablaba desde la cicatriz, desde el aprendizaje, desde la voz que, por fin,
Era completamente suya. Apagó las luces y caminó hacia el cuarto de Mateo. Lo miró dormir, con las mejillas rosadas y el pecho subiendo y bajando con serenidad. Le acomodó la manta y le susurró al oído: «Gracias por enseñarme a no tener miedo». Él no respondió, pero en su calma, en su postura de descanso total, Carolina sintió la validación más poderosa. Porque los hijos también sanan con el ejemplo. Porque las palabras más profundas a veces no se dicen, se viven. Y ella lo estaba haciendo. Cada día, con cada paso, en la oscuridad del pasillo. Antes de entrar a su cuarto, Carolina se detuvo. Miró hacia la sala. Todo parecía tranquilo. Pero no era vacío. Era libertad. Era esa sensación de haber cerrado una puerta sin necesidad de hacer ruido. De haber soltado sin destruir. De haber sobrevivido sin dejar de ser. Y mientras el silencio volvía a llenar la casa, supo que esa noche había dormido otra versión de ella. El sol entraba con suavidad por la ventana, acariciando el mantel blanco que Carolina había puesto con esmero. No era una fecha cualquiera. Era su cumpleaños, sí, pero también era un día simbólico. Un aniversario de pérdida y de renacimiento. Mateo corría por la cocina, organizando vasos de colores, mientras Teresa entraba con un ramo de flores envueltas en papel periódico. No son de floristería, son del jardín del frente. Pero tienen más alma que muchas de allá, dijo con una sonrisa traviesa. Carolina las recibió como quien recibe un poema. Porque esa mesa, con su sencillez, contenía más amor que cualquier banquete elegante. La noche anterior había soñado con su abuela. La vio sentada, cosiendo, con sus manos firmes, diciendo: «La dignidad no se hereda, se conquista, niña». Se despertó con una lágrima, pero no de tristeza. Era nostalgia dulce, agradecimiento, y la certeza de que estaba en el lugar correcto, porque lo había construido sola, con esfuerzo, con lágrimas, sí, pero también con risas, con costuras y con verdad. No había más telarañas emocionales. Todo estaba limpio, en orden, por fuera y por dentro. Esa casa, que un día fue escenario de abandono, ahora era refugio de amor. El pastel estaba listo. No tenía nombre escrito, ni dedicatorias elaboradas. Solo velas simples. Mateo las colocó una por una, con esa delicadeza que los niños desarrollan cuando aprenden lo que es cuidar a otro. «¿Ya puedo encenderlas?», preguntó con emoción contenida. Carolina asintió, y mientras la llama titilaba sobre la crema, ella cerró los ojos. No pidió deseos. Hizo una promesa silenciosa: nunca más volver a olvidarme de mí. Porque entendía que el verdadero renacimiento no viene con fuegos artificiales. Viene con calma, con la paz que llega cuando una deja de necesitar que la validen desde afuera. En la mesa había de todo un poco: empanadas, jugo natural, arroz con verduras, una ensalada de Teresa que siempre sabía ahogar. No eran grandes lujos, pero sí grandes afectos. Llegaron algunas clientas convertidas en amigas. Una mujer trajo a su hija adolescente para que conociera a la señora que le enseñó que la ropa también puede hablar. Otra trajo una bufanda bordada con una de sus frases. Nadie preguntó por el pasado. Nadie mencionó escándalos. Era como si, colectivamente, todas hubieran decidido que ese día no se hablaba de heridas, solo de lo que floreció después. Mateo, de repente, se levantó y pidió silencio. Sacó un cartel que había escondido bajo la mesa. Decía: «Hoy celebro que mi mamá volvió a nacer». Carolina no pudo contener las lágrimas. Esa frase, escrita con marcador y corazón, era el cierre perfecto, porque no se trataba solo de ella. Era también sobre él, sobre lo que él había visto, sentido, sostenido. Y en esa celebración, todos lo entendieron. Había algo más que una historia de traición. Era una historia de reconstrucción, de valentía silenciosa, de amor que se rehace, sin permiso, sin culpa. Esa tarde, durante la entrevista nacional que se grabó desde su taller, Carolina habló con naturalidad. Contó partes de su historia, sin dramatismo, pero sin ocultar el dolor. «No fue el peor día de mi vida», dijo cuando le preguntaron por la noche en que Julián se fue. «Fue el día en que volví a nacer». El periodista la miró con sorpresa. Ella sostuvo la mirada con serenidad, porque sabía que no había exageración en esas palabras. Había verdad, había recorrido, había experiencia. Y eso nadie podía negárselo. Las redes estallaron otra vez. Mujeres de diferentes países comentaban la entrevista con frases como:
Esa mujer soy yo. Volver a nacer es posible. Gracias por tu voz. Pero Carolina no se dejó deslumbrar. Cerró el celular, se sirvió una taza de té y volvió a su costura. Porque lo suyo nunca fue la fama. Fue la construcción diaria, el trabajo silencioso, la historia bordada punto por punto, sin apuros. Porque lo emocionante, lo verdaderamente emocionante, no era ser reconocida. Era haberse reconocido ella misma después de tanto olvido. Esa noche, antes de dormir, volvió a leer el cuaderno donde había escrito sus primeros pensamientos después del abandono. Y ahí, entre frases dolorosas y listas de gastos, encontró una línea subrayada. No sé quién soy ahora. Sonrió al verla, porque ahora sí lo sabía. Era mujer, era madre, era creadora, era dueña de su historia. No necesitaba más que eso. Ni títulos, ni nombres ajenos, ni validaciones que llegaran con aplausos ajenos. Su mayor logro estaba en esa cama ordenada, en esa luz tenue, en ese niño que dormía sabiendo que su madre era invencible. En la oscuridad, se prometió algo más, que nunca más permitiría que la costumbre la desconectara de su propia voz, que jamás volvería a confundirse entre los ruidos de otros, que el amor, cuando llegara, no sería mendigado, ni temido, ni necesitado. Sería compartido, y si no llegaba, tampoco pasaba nada, porque ya no le faltaba nada, ni siquiera esa parte que antes creía que solo podía completarse con una pareja. En paz, se acostó, respiró profundo y dejó que el silencio la abrazara. Ya no dolía, ahora era hogar. Esta historia que acabas de ver muestra cómo el dolor puede aparecer en los momentos más inesperados, incluso en el día de nuestro cumpleaños, pero también como un simple gesto de amor puede recordarnos la fuerza que llevamos dentro. Ahora, si crees que ya lo has visto todo, espera a conocer lo que pasó cuando una mujer decidió enfrentarse cara a cara con la traición. Llegó de sorpresa al hotel donde su esposo estaba con la amante, pero lo que descubrió allí va mucho más allá de lo que imaginas. Yo dejé aquí en la pantalla final un video que te va a atrapar desde el primer momento y te mostrará que, por más dolorosa que sea la verdad, siempre nos libera. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.